la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Micaela Alarcón Gambarte, jurista, docente de investigación de la Universidad de La Paz de Bolivia, quien es la conferencista a continuación. Su tema, criterios de interpretación y jurisprudencia. Bienvenida, doctora María Micaela, gracias por estar aquí y esta es su casa, la Universidad Libre. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, un especial agradecimiento, transmitir al doctor Duarte por darme esta oportunidad de presentar esta conferencia en la sede de su universidad, la Universidad Libre. Mi presentación tiene como objetivo principal de mostrar, explorar lo que significan los criterios de interpretación dentro del marco del derecho constitucional boliviano actual y que también va a servir como un marco comparativo con relación a otros países. Inicialmente vamos a comenzar con esta exposición dando en cuenta qué debe entenderse por la producción del derecho, por la producción judicial del derecho. Entre los positivistas ha existido muchos criterios en relación a si realmente el juez, cuando debe fallar un caso judicial concreto, tiene que hacerlo solamente en función a lo que establece la norma, la regla jurídica como tal, pero ¿qué pasa si en determinadas situaciones se daría lugar a una interpretación un poco más extensiva con relación a determinados principios, valores que están inmersos dentro del sistema jurídico constitucional de cada país? Es un debate de carácter también filosófico que se habría planteado si hasta dónde la potestad de un determinado juez puede ir un poco más allá para poder fallar en torno a la resolución de un caso concreto. Es en este sentido que muchos teóricos doctrinarios también nos han hablado de lo que se debe entender por interpretar. Definitivamente la interpretación va a ser una tarea que nos va a dar lugar y nos va a llevar también a lo que es la argumentación y por tanto la argumentación nos va a dar lugar a lo que va a ser también la justificación de una decisión. Por tanto, interpretar, argumentar y la justificación de una decisión se encuentran netamente vinculadas entre sí a los efectos de que la autoridad judicial pueda resolver un determinado caso en el marco de la equidad. También otros doctrinarios del derecho han establecido que en cuanto a la interpretación han denominado que debe ser entendida como una especie de actividad también de comprensión de parte del juzgador, del juez, puede ser el juez constitucional, puede ser el juzgador ordinario, puede ser también un ministro de la Corte Suprema de Justicia según sea el caso. Por tanto, ya autores como por ejemplo Gadamer se referían a que comprender va a significar una tarea de interpretar. Por tanto, la interpretación va a ser una forma de comprensión. Asimismo, ellos sostienen en este aspecto que el conocimiento y la aplicación del derecho no van a ser dos aspectos de carácter separado en sí, sino van a ser dentro de un solo proceso unitario. Así, para Gadamer, él sostiene que la comprensión y aplicación del derecho no va a diferir mucho de la comprensión, por ejemplo, a nivel ordinario de lo que vendría a ser, por ejemplo, un relato. Por tanto, va a depender del intérprete el tipo de método de aplicación de interpretación al momento de resolver un determinado caso judicial. Es decir, el intérprete va a poder elegir de entre varias interpretaciones que se encuentran en concurso, una con la finalidad de que, escogida esta interpretación, el intérprete va a poder utilizar el método interpretativo adecuado para llegar a las premisas reales y poder tener una solución concreta del caso sometido a su jurisdicción, a su conocimiento. Así, vistas las cosas, es importante señalar que definitivamente ha existido a lo largo de la historia de la filosofía del derecho, posiciones, diferentes vertientes en cuanto a lo que el juez debe realizar a momento de fallar un caso judicial concreto.
pero debemos también tomar en cuenta que la producción y aplicación son tan solo momentos distintos dentro de lo que va a ser el fluir de la dinámica jurídica del derecho, que va a regular en este caso su propia creación, su propia producción del derecho. Por tanto, en todo acto de producción jurídica, en todo acto de emanación de producción jurídica de parte de un juez, por ejemplo, de parte de un legislador, en tanto y en cuanto haga la norma vigente, va a existir siempre un acto de interpretación subyacente. Por tanto, cuando interprete, va a existir también no solo la interpretación como tal, sino también la aplicabilidad del derecho, la ejecutabilidad, según algunos autores, de lo que es la norma jurídica, el derecho como tal. Es así que pierde rigor analítico en determinado momento la distinción que puede existir entre lo que es los tribunales y las legislaturas, ¿no?, en cuanto a la función de producción del derecho. No debemos olvidar al respecto que en cuanto a la productividad del derecho, existe por parte de los tribunales de justicia una emisión del derecho al resolver una determinada sentencia, un determinado caso judicial. En cuanto al poder legislativo, por su parte, también va a existir una producción del derecho referida principalmente a lo que es la emanación de la norma jurídica como tal, proveniente de lo que va a ser el debate parlamentario dentro de una determinada Asamblea Nacional o dentro de una determinada Parlamento Nacional, según sea el caso que el país habría adoptado para su ejecución. También vamos a señalar que los tribunales producen derecho, y es un hecho también aceptado por la filosofía, y es un hecho también aceptado por diferentes corrientes, por ejemplo, los positivistas. Los positivistas, entre ellos vamos a nombrar indudablemente a Kelsen, vamos a nombrar también a Hart y también vamos a nombrar a Raz. Ya otro tipo de corriente dentro de la filosofía del derecho, en este caso como los naturalistas, ya ellos proponen que la producción jurídica va a existir, pero en función al determinado órgano del cual emane. Por tanto, para ellos es importante tomar en cuenta, para los del derecho natural, que en este caso tienen una oposición a lo que es el derecho positivo, la parte o la dinámica de carácter institucional. Por tanto, la producción del derecho tendría que en este caso sujetarse a las normas, en este caso de carácter procesal, por ejemplo, cuando existe una contienda que se ventila entre un demandante y un demandado. Por tanto, la interpretación tiene que estar relacionada definitivamente con las reglas procesales que van a dar lugar al proceso para la corriente de los naturalistas. Asimismo, vamos a señalar en esta presentación que indudablemente es importante la justificación, la argumentación de las decisiones judiciales que tome una autoridad. Por tanto, va a existir una corrección racional siempre y cuando exista una fundamentación de que las decisiones que hayan sido asumidas estén debidamente justificables que para algunos autores tiene que cumplir con 3 características primordiales importantes: la justificabilidad de las decisiones judiciales al momento de fallar los casos. En este caso nos vamos a referir a 3 criterios importantes, como es el criterio de la universalidad por un lado, el criterio de la coherencia por otro lado y el criterio del consecuencialismo. Entonces son 3 criterios que van a formar parte del valor del sistema como tal en sistemática y en coherencia desde su entendimiento. La justificación de las decisiones judiciales es entonces una exigencia importante, imprescindible para lo que es el desarrollo del Estado constitucional de derecho, tal como ahora el constitucionalismo ve al Estado y a la relación entre Estado y a la relación entre Estado y Constitución, ya donde la Constitución, como bien todos conocemos, tendría una supremacía de tal forma que va a invadir a todo el ordenamiento jurídico constitucional y también a todo el accionar de las instituciones políticas de un determinado país. Por tanto, la justificación va a venir a ser precondición para accionar contra una determinada decisión. Esto significa que también va a permitir fundar un determinado precedente.
Así, desde el punto de vista de lo que es nuestra organización política, la exigencia de justificar las decisiones se va a hacer posible, se va a hacer palpable mediante lo que es el control democrático. Y nos referimos al control democrático que se realiza sobre los tribunales, en especial relevancia a lo que hace el rol del Tribunal Constitucional de cada país y el control concentrado de control de justicia constitucional, que depende en cada país, pero en los nuestros tenemos un Tribunal Constitucional concentrado, siguiendo la corriente kelseniana, donde es el encargado de administrar la justicia constitucional. Por tanto, la fundamentación va a ayudar a tener una mejor decisión judicial y una mejor aplicabilidad del derecho, en este caso, que va a permitir sostener la corrección de la aceptabilidad racional cuando la decisión sea tomada por la autoridad judicial. Por tanto, la justificación también va a permitir, dentro de lo que es la sentencia judicial, tomar en cuenta determinados juicios de carácter evaluativos, ya sean estos, por ejemplo, de índole formal o ya sean, por ejemplo, de carácter material, sobre principalmente el derecho y los hechos. De esto último se va a desprender que la argumentación será más compleja para un determinado juez o autoridad judicial que en el caso de que sean casos de carácter complejo. La complejidad va a variar de acuerdo a la complejidad del caso. Por tanto, la argumentación exige una rigurosa economía del razonamiento jurídico y, por tanto, tiene que evitarse todo aquello que va a ser cuestiones impertinentes a la resolución del caso concreto. Así, la adecuada justificación de las decisiones judiciales va a comenzar a distinguir entre dos aspectos importantes. Por un lado, los casos fáciles y por otro lado, los casos de carácter difícil. ¿Cuáles son los casos fáciles? Los casos de carácter fácil son aquellos cuyas premisas de carácter normativas y fácticas se encuentran en un sentido no controversial. Por tanto, estas premisas van a ser aceptadas de carácter convencional y van a ser aceptadas sin un mayor inconveniente. Por tanto, se van a producir, en este caso, conclusiones de carácter racional aceptables y también aceptables por su carácter universal, sin mayor necesidad de hacer un esfuerzo argumentativo, toda vez que estamos hablando de casos fáciles. Por tanto, el razonamiento de carácter deductivo, por ejemplo, que lo planteaba Beccaria, nos va a servir para solucionar este tipo de casos de carácter fácil. Es decir, Beccaria nos decía en este caso que en todo delito debe hacerse por un juez el silogismo perfecto. Y este silogismo perfecto se refiere a la premisa mayor, que debe ser la ley general, por tanto, a la premisa menor, que tiene que ser la acción, en este caso, conforme o no la ley, y por tanto, la consecuencia que vendría a ser la libertad, o en este caso, la condena de la persona. Ya, por otro lado, tenemos lo que son los casos difíciles, y en los casos difíciles ya el nivel de interpretación, el nivel de argumentación, obviamente va a ser mucho más complejo. Para esto, la filosofía del derecho y determinados doctrinarios van a recurrir a lo que son las premisas normativas del caso y las van a dividir entre premisas normativas de relevancia o interpretación. Dentro de las premisas normativas de relevancia o interpretación, vamos a tener aquellos problemas de relevancia sobre las dudas en la determinación de la norma aplicable o de su propia existencia. Dentro de los problemas de interpretación, vamos a poseer lo que son las dudas sobre el significado jurídico de la norma aplicable al caso concreto. Ya en el caso de las premisas fácticas, hablando de lo que son ya casos complejos y no sencillos de resolver, es decir, que no son aceptados de forma convencional y de forma universal, en este caso los problemas se van a presentar y suscitar dentro de lo que es el carácter de prueba o el carácter de calificación. Así se van a llamar problemas de prueba a las dudas que van a emerger sobre la existencia de los hechos requeridos para hacer operativa la hipótesis que se plantea, la hipótesis que plantea la norma. Y como segundo punto, son problemas de calificación las dudas sobre la determinación de un
sobre la determinación de un resultado, de un significado jurídico que haya sido hecho probado. Desde el punto de vista de la argumentación, ya para ir desarrollando ya el núcleo central, medular de mi exposición, vamos a tener en cuenta principalmente dos hechos importantes. Primero, desde el punto de vista de la argumentación, el razonamiento deductivo es entonces insuficiente cuando estamos hablando de los casos difíciles, para justificar una decisión de esta naturaleza, de esta envergadura. Entonces aquí la lógica formal, la justificación de primer nivel o la que hablábamos que Beccaria nos planteaba, ya no va a ser suficiente, sino habrá que sumarle otro tipo de criterios de razonabilidad para la resolución del caso. Ya es lo que se conoce como justificación de segundo nivel. De esta manera, cada problemática que vaya a solucionarse va a tener que justificarse en criterios que sostengan principalmente la corrección o la aceptabilidad racional de la decisión asumida. Una vez hecho esto, la justificación formal va a poder ejecutarse como tal. En este sentido, el razonamiento deductivo que se habría planteado también, pero de forma insuficiente, no solamente va a describir lo que son los casos fáciles, sino también los casos difíciles. Por tanto, ya un autor nos hablaba, McCormick, que propone 3 criterios de razonabilidad. Estos 3 criterios de razonabilidad han sido esbozados al inicio y ahora los vamos a detallar. ¿Cuáles son? La universalidad, el primero, el segundo, la coherencia y el consecuencialismo. Bueno, para este autor, indudablemente, la universalidad juega un papel muy importante, muy razonable en la resolución del caso, dado que donde haya identidad de razón, debe existir identidad de derecho, principalmente. Por tanto, va a suponer dar un mismo tratamiento a todos los casos cuyas premisas sean las mismas, cuyas premisas van a resolver los resultados. La universalidad, ¿no? La coherencia. La coherencia se refiere a que las premisas normativas significa que la justificación no debe ser de carácter antinómica con las normas del sistema jurídico, sino que la justificación debe ser dada en un todo orgánico de lógica, coherencia como tal. Y el consecuencialismo, ¿qué significa? Que conlleva considerar las consecuencias de la decisión según los valores, y algunos autores también hablan según los principios de un determinado sistema jurídico. Continuando con la exposición, vamos a ingresar a la parte del carácter normativo de los precedentes y sus efectos vinculantes. Indudablemente, la Constitución boliviana y también otras constituciones de Latinoamérica van a plantear que la Constitución no solamente va a ser una norma dotada de contenido, ¿qué significa? Sino que parte de ese contenido dispuesto en la Constitución va a dar lugar al contenido de la consistencia de la igualdad de las personas ante la ley. Esto está dispuesto en la Constitución Boliviana de 2009 a través del artículo 8, parágrafo 2 y 14, parágrafo 3, y en la garantía de la seguridad jurídica que en nuestra Constitución Política del Estado de 2009 está dispuesta en lo que es la garantía de la seguridad jurídica, artículo 178, parágrafo 1. Esto significa que ante los derechos A, el derecho va a tener que ser B. Por tanto, se entiende que A supone la identidad fáctica del supuesto y de las circunstancias. En consecuencia, de la propia Constitución van a ser el respeto al precedente, el acatamiento a lo que es el precedente, en sus respectivas materias. Hablemos de administrativo, penal, civil o entre otras. Por tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en este caso de mi país, y de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, extinta Corte Suprema de Justicia, y el Tribunal Agroambiental, que son nuevas instituciones jurídicas que han sido diseñadas en el marco de un proceso constituyente que ha sido llevado a cabo en mi país el año 2009, del cual ha sido parte varios asesores españoles en función de asesores de la Asamblea Constituyente, lo que el texto boliviano ha sido sometido a un referéndum de carácter vinculatorio, cuya aprobación ha dado lugar a la vigencia de la norma.
No obstante, a la fecha existe un debate sobre determinadas cláusulas de la Constitución boliviana que no están siendo compatibilizadas con el Estado democrático de derecho, y algunos juristas en mi país están planteando una reforma parcial de la Constitución con la finalidad de que la Constitución se adapte a la dinámica y a la demanda de la legitimidad popular de nuestra sociedad. Pero volviendo al tema sobre el precedente judicial y su efecto vinculante, vamos a señalar que de forma contraria, si ante los hechos A, por ejemplo, el derecho, en este caso, no fuera B, sino fuera C, fuera D o etcétera, entonces no existiría ese sentido de igualdad ante la ley, ni tampoco existiría o habría esa seguridad jurídica que nos franquea la norma constitucional. Por tanto, el precedente debemos tomarlo en cuenta como tal, no siendo la parte íntegra completa de una sentencia judicial, por ejemplo, sino tampoco la parte resolutiva como tal de una sentencia, sino que va a ser el derecho declarado aplicable a la hipótesis necesaria para que se justifique una decisión. Por tanto, no van a ser parte del precedente, como se tiene entendido, cuestiones, por ejemplo, de carácter incidental o también referencias doctrinales que se citen o algunas citas de derecho comparado que pueden ser un poco extrasistémicas de lo que es el contenido como tal, en fin, todo aquello que nosotros conocemos como dicta. Por tanto, es importante señalar que el precedente es una norma jurídica contenida en un documento llamado sentencia, como conocemos, y además que también este documento va a acoger a los dicta. Y por tanto, al acoger a los dicta, debemos tomar en cuenta que la doctrina general nos señala que van a poder ser invocados a futuro en determinados casos que se vayan dando y por tanto tiene la fuerza vinculatoria para poder ir modulando otros casos a futuro. Es así que en el desarrollo de mi exposición también voy a señalar a los métodos de interpretación que están dispuestos también en la Constitución Política de 2009 de mi país y que han sido desarrollados por la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y también por la Ley del Código Procesal Constitucional. Efectivamente, en nuestro país no teníamos un Código Procesal Constitucional diseñado exclusivamente para su uso, pero sí teníamos una ley del Tribunal Constitucional y nuestra Constitución Política del Estado del año 2004. Esta Constitución Política del Estado del año 2004 ya planteaba la necesidad de ir a una asamblea constituyente, esto debido a la efectivización que habrían hecho anteriores gobiernos en nuestro país. Pero lo importante que vamos a señalar ahora son los métodos de interpretación. En los métodos de interpretación tenemos los siguientes: la interpretación histórica, la interpretación gramatical, la interpretación sistemática, la interpretación lógica y la interpretación teleológica. Y también tenemos una cláusula de interpretación que está dispuesta dentro de nuestra norma constitucional que tiene un carácter específico en cuanto a su aplicación y en cuanto a lo que se debe entender por el tipo de interpretación que tienen que realizar los tribunales, no solamente por parte del Tribunal Constitucional como el intérprete supremo de la norma, sino también, y ahí va el planteamiento de mi hipótesis, que este tipo de interpretación puede ser utilizada también por otros órganos del Estado, como el órgano máximo de la instancia ordinaria de administración de justicia, que es el Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país, u otros órganos, de tal forma que esta interpretación va a permitir resolver los casos en función a lo que dispone la norma constitucional, también los principios, también los valores, según el nivel de ponderación que vaya a realizar el juez. Entre los métodos de interpretación, la interpretación histórica, uno de ellos, la Constitución de 2009, nos dice que en su interpretación el intérprete podrá utilizar el criterio histórico. A esto se llama aplicar lo que es la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones. Lo dispone el artículo 196, parágrafo 2. Interpretación gramatical.
la interpretación de la Constitución no solamente va a estar condicionada por el criterio de carácter histórico, sino que también lo va a estar condicionada por el criterio de carácter gramatical, lo que significa que se refiere que el intérprete va a poder aplicar el tenor literal de su texto, dispuesto en el artículo 196, parágrafo 2. Así también tenemos lo que es la interpretación sistemática. Para la interpretación sistemática, el intérprete puede tener un significado, puede otorgarle un significado a la norma, al caso, pero en un carácter formal y de coherencia de todo el ordenamiento como tal. La interpretación lógica. Este tipo de interpretación lógica permite que cuando el significado de una disposición jurídica se justifica en las relaciones de lógica entre las proposiciones que lo componen, va a dar lugar a un pensamiento que va a ser correcto en términos de carácter lógico, pero siempre y cuando en la medida en que sí tome en cuenta y no encierre por sí misma una falacia deductiva o en este caso una falacia sistemática o una falacia retórica. Y la interpretación teleológica, que también está dispuesta en nuestra normativa vigente, referida principalmente a que la realidad jurídica está denominada por lo que es la ley de la finalidad. Vistas así las cosas, también vamos a reseñar brevemente que dentro de la cláusula de interpretación existe también lo que es para nosotros una teoría general de la interpretación constitucional, donde también debería considerarse, en su caso, algunas características importantes a momento de someter a la interpretación por parte de la autoridad competente llamada por ley. Así podemos señalar de forma sucinta, primer punto, la unidad de la Constitución. También se puede señalar lo que es el principio de conservación de la norma y también podemos señalar lo que es el principio de la unidad de la Constitución. Dentro de mi exposición voy a señalar a lo que es la reconstrucción de la cláusula de interpretación y el carácter del Tribunal Supremo de Justicia como intérprete directo de la Constitución. La nueva Constitución que nosotros tenemos establece reglas de interpretación y las va a llegar a positivizar. Es decir, que esto ocurre y es claramente dispuesto con la cláusula de interpretación del artículo 196, parágrafo 2 de la Constitución boliviana. Su reconstrucción consiste en expresar su significado jurídico una vez que la misma sea interpretada. Por tanto, en tanto interpretación de una cláusula de interpretación, el ejercicio consiste en tomar la cláusula como disposición de carácter continente y pasar de la expresión literal de su texto a la norma jurídica que contiene. Esta cláusula de interpretación reseñada en nuestra Constitución expresamente señala en su función interpretativa el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. ¿A qué nos referimos con este criterio cláusula de interpretación dispuesta en nuestra normativa constitucional? Significa que la frase con preferencia es la que da a la cláusula su significado jurídico, más allá del mandato literal que el intérprete pueda preferir. Es decir, el intérprete puede preferir tanto la voluntad del constituyente, interpretación histórica, como el tenor literal del texto, interpretación gramatical. Nos franquea dos fuentes, dos vías de interpretación. Pero con preferencia, como establece la norma, significa también una subclasificación que debe realizarse. Primero, que los criterios que son proporcionados por la cláusula tienen, en este caso para el intérprete, preeminencia sobre otro tipo de criterios. Es decir, el criterio de la voluntad del constituyente y el criterio del tenor literal del texto se va a superponer a otro tipo de criterios, indudablemente. Segundo punto, que entre la interpretación según la voluntad del constituyente y la interpretación según el tenor del texto
o el tenor literal del texto, no va a existir prelación entre ambos tipos de criterios de interpretación, evidentemente. Por tanto, se puede acoger el uno como se puede acoger el otro. Así lo ha establecido el constituyente. Y tercero, que la preeminencia asignada por la cláusula constitucional a estos dos tipos de criterios interpretativos, de otros tipos de criterios interpretativos, se puede dar mediante la aplicación también de diferentes criterios interpretativos, lo cual tampoco está prohibido por la misma cláusula constitucional que la plantea. Es así que con preferencia va a tener un claro sentido normativo que va a permitir, que va a autorizar al intérprete a servirse también de otro tipo de criterios, en relación a los cuales la cláusula, en relación a los cuales la preferencia optada por el intérprete en el caso concreto va a ser, por tanto, la cláusula que no va a llegar a prohibir valerse también de otros tipos o criterios de interpretación. Así como no significa una razón de carácter excluyente con preferencia, como dispone la norma constitucional, tampoco significa que le va a dar un carácter de valor confirmatorio, en tal sentido que en el uso de los resultados interpretativos obtenidos por criterios que no sean mencionados dentro de la propia norma constitucional, se estaría condicionando efectivamente a su carácter o condición confirmativa de resultar obtener de otro tipo de criterios interpretativos, ya sea acudiendo a lo que es la voluntad del constituyente o acudiendo al tenor literal del texto. Evidentemente parece un poco complicado el planteamiento, pero el fondo es el que se propone tomar en cuenta que principalmente, primero, queda claro que la cláusula remite al intérprete a los criterios de interpretación que hemos mencionado, tenor literal, voluntad del constituyente. Pero también se entiende de lo que hemos señalado que tal mandato no es imperativo para el intérprete, en el sentido de obligarlo sí o sí al uno o al otro, por tanto, o a ambos, sino de obligarlo a justificar la decisión de no aplicar ninguno de ellos, cuando también existen razones excluyentes de no hacerlo. Por tanto, el planteamiento que ha sido dispuesto en nuestra Constitución da lugar a un bagaje analítico, en este caso, de la interpretación y exclusivamente de esta cláusula de interpretación, y que también ha sido objeto de debate al momento de la resolución de casos, a la resolución de determinados casos judiciales sometidos por los jueces, no solo constitucionales, sino también por los ministros de nuestra ex Corte Suprema de Justicia, que ahora es Tribunal Supremo de Justicia. Es así que para ir ya cerrando mi presentación, voy a señalar que mi hipótesis planteada es que, tomando en cuenta estos criterios de interpretación, los métodos de interpretación diseñados por nuestra Constitución, tomando en cuenta también la nueva organización funcional jurídica determinada en nuestro Estado a través de la aprobación de una nueva Carta Constitucional, es que estos criterios no van a ser utilizados únicamente por el Contralor Supremo o el órgano cierre de control de administración de justicia, que en nuestro país denominamos control concentrado de constitucionalidad, como en otros países, pero que en nuestro caso se denomina Tribunal Constitucional Plurinacional, sino que este tipo de criterios de interpretación también van a poder ser realizados y desarrollados, en este caso, por el Tribunal Supremo de Justicia, de tal forma que no es un sentido de erosionar cuál tribunal por cuál tribunal, sino es un sentido de interpretación, de hermenéutica, con la finalidad de que la justicia llegue a ser accesible a todos los que la solicitan, a todos los que demandan la administración de justicia, y puedan los jueces utilizar estos criterios de interpretación que, por la propia característica de la supremacía constitucional dispuesta en nuestra norma, es ya de cumplimiento obligatorio para todos los tribunales y para todos los jueces aplicar. Otros puntos ya, otras características ya en cuanto a recurrir, por ejemplo, a principios o recurrir a los valores del sistema, también son planteados en este aspecto, ya que la propia norma establece, por ejemplo, criterios de interpretación de la Constitución conforme a la Constitución, también va a establecer lo que es
por ejemplo, la presunción de constitucionalidad, que también está dispuesta expresamente en el Código Procesal Constitucional. También interpretación que sea conforme a los principios constitucionales. Todo el bagaje de principios constitucionales que nosotros tenemos ha sido incrementado, al igual que el catálogo de derechos que tenemos. No obstante, si bien ha sido incrementado, también actualmente se plantea el debate de hasta qué punto son ejecutables los derechos y también los principios en razón a la impartición de justicia. Por otro lado, también hablamos de la interpretación conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que ahora está muy de moda, ya que nuestra Constitución reconoce lo que es el denominado bloque de constitucionalidad, y en este aspecto ya se abre una vía expedita a lo que es el reconocimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos y su aplicabilidad cuando convenga mejor al administrador de justicia, ya un poco abriendo más el campo a lo que va a ser el control de convencionalidad y lo que ya va a ser el ingreso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente, me permito agradecer por la oportunidad de esta exposición a los doctores presentes y quedo atenta a cualquier consulta suya. Muchísimas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta